La actividad está conducida tanto por Jorge como por mí, y ambos vamos a tratar de explicar, digamos, este contenido. Comisión negociadora, perfiles y atributos, y nosotros tenemos en Agura una clara visión respecto de cuáles son los criterios que vamos a utilizar para definir las personas que se sientan en la mesa, es decir, los negociadores, y cuáles son las características, los atributos que ellos deben de poseer para poder desplegarlos al momento de realizar la negociación. Cuando hablamos de requisitos, en Agura creemos que son 5 los principales requisitos de una persona que se sienta en la mesa. En primer lugar, es poseer trayectoria al interior de la organización y cierta vinculación con el organismo sindical o los sindicatos con los cuales estamos negociando. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los pilares de todo proceso de negociación en general tiene que ver con la capacidad de generar confianza, y para eso mi interlocutor o yo debo ser una persona conocida para mi interlocutor, de viceversa. Entonces, por lo tanto, es necesario que la persona tenga cierta trayectoria al interior de la organización y que haya tenido un contacto con la organización sindical, incluso en temas más bien operativos o temas de mayor envergadura, pero debe existir un cierto contacto inicial. Al menos 2 de los negociadores, cuando estamos hablando de un escenario que son 3, 2 de estos deben desarrollar una posición de liderazgo al interior de la organización. Y eso más allá, digamos, de una posición de gerente o no gerente, lo importante es que sea una persona que ejerce y que desarrolla un rol de líder y que es reconocido como tal con las personas con las cuales estamos interactuando. Es importante que los negociadores no estén asociados a temas de compliance, tales como situaciones que puedan estar reñidas con el código de ética de la compañía o con variables tan sensibles como puede ser una situación como de acoso. Ese tipo de perfil, ese tipo de situaciones, la verdad es que nosotros recomendamos expresamente que no debería estar esa persona sentada en la mesa negociadora, porque le va a hacer mal a esa persona y porque además el proceso probablemente se podría enturbiar. Es relevante que todos los negociadores conozcan el contrato colectivo, tanto sus fortalezas como sus debilidades. Por lo tanto, va a ser necesario que exista un match y una unión con el levantamiento que va a hacer el área de recursos humanos respecto de cómo fue la administración del contrato colectivo que se está cerrando. Y por último, es necesario, es recomendable, tal vez más que necesario, que exista cierto conocimiento de la legislación laboral, en particular lo que tiene que ver con los plazos de este proceso. Como todos sabemos, la negociación colectiva reglada está cubierta y contempla una serie de fechas límite y plazos que en algunas oportunidades complejizan. Por lo tanto, si bien es cierto, cuando uno está trabajando con asesores y la fecha es algo muy sensible, sí es conveniente que los negociadores, los que se sientan en la mesa, tengan un cierto conocimiento de ello. En términos de tributo, 7 son las características o las habilidades que nosotros creemos que son las más destacables. Lo primero es la credibilidad a toda prueba. Es importante que el discurso y el diálogo que van a establecer los negociadores tenga credibilidad por parte de su interlocutor. La capacidad para trabajar en equipo, dado que va a ser necesario adaptarse a distintas necesidades, distintos entornos dentro de ese proceso. Poseer especial sensibilidad a los temas sociales del personal y en particular tener una estrecha sintonía con lo que son sus necesidades. O sea, tener una clara visión de qué es lo que el personal de mi compañía o de nuestra compañía más necesita. Hay que tener se requiere tener una especial habilidad también con escuchar y dialogar. O sea, alguien que no es capaz de escuchar una argumentación o incluso una contraargumentación de parte del equipo que representa al sindicato, va a ser un mal negociador y probablemente las situaciones de conversación podrían fracasar. En ese sentido, no basta solamente con escuchar y dialogar, sino que además mi discurso, mi estilo de comunicación debe ser claro y preciso y no entramparse. Sobre todo cuando estamos hablando de cláusulas o hay que explicar cláusulas que tienen que ver con un impacto financiero relevante en el interior de una compañía. Ese discurso debe ser muy simple, sin grandes rodeos y directo para que en el fondo los directores sindicales o los líderes sindicales puedan entender respecto de qué es lo que estamos hablando. Se requiere habilidad para trabajar en diversos focos, dado que en un contrato colectivo cada una de sus partidas, cada una de sus cláusulas es uno de los focos que tenemos que revisar, tenemos que analizar. Por lo tanto, también es necesario dejarse asesorar, aceptar sugerencias
Y un dato que es muy relevante es el concepto de confidencialidad a toda prueba, tanto con la estrategia global que vamos a implementar en un proceso de negociación colectiva, así como los datos que vamos a tener que estar presentando en cada una de las sesiones para con los directores sindicales. Ese es un requisito absolutamente indispensable. Y generalmente, cuando uno entra en un proceso de negociación colectiva, o lo que más tradicionalmente ocurría en nuestro país, que se hablaba de que alguien va a ser el malo, alguien va a ser el amigable, hay que conciliar. Hoy día hay nuevos modelos para negociar, para implementar en cualquier proceso de negociación. Y en el caso de Good Advisors, nosotros nos adscribimos al modelo de la Universidad de Harvard, donde en forma muy científica existen estos 6 principios, estos 6 pilares. El primero de ellos tiene que ver que en todo momento es necesario separar las personas del problema. Es decir, no podemos enfrascarnos o no podemos establecer una vinculación de la dificultad de cerrar esa determinada partida o esa determinada cláusula a un problema personal con mi interlocutor. Necesitamos ser duros con el problema, pero blando con las personas. Necesitamos centrarnos en los intereses y no en las posiciones, entendiendo por posición lo que las personas efectivamente están diciendo, que están manifestando, versus los intereses, que es lo que existe detrás de una posición. Vamos a explicar este punto en particular, dado que es altamente relevante. Siempre necesitamos establecer alternativas de mutuo beneficio, es decir, ganar-ganar. Y para eso se requiere tener una mirada desde el balcón para poder tener claro y poder identificar en qué partidas puedo hacer ciertas concesiones. Para revisar las propuestas sindicales es necesario que utilicemos criterios objetivos, sobre todo al momento de la argumentación de ellas. Eso nos va a permitir otorgar legitimidad a lo solicitado y además a lo que nosotros somos capaces de ofrecer. Si la compañía ofrece un 2% en un incremento salarial real, tiene que ver con datos que nacen en la industria, con datos que nacen a nivel nacional, los estudios de la ENCLA, etcétera, etcétera. En la medida en que yo otorgo mayor legitimidad a mis datos que estoy ofreciendo, así como paso por un sedazo la legitimidad de los antecedentes, de los requerimientos que me entrega un sindicato, es mucho más fácil poder llegar a ese último punto, que es el punto sexto, que tiene que ver con la SOPA. La SOPA es el concepto de la zona de posibles acuerdos, donde yo estoy fijando un marco entre el cual voy a estar cerrando finalmente mis partidas. Cuando llega un proyecto de contrato colectivo, no hay sopa alguna, porque generalmente en esa propuesta de contrato colectivo, las expectativas que vienen señaladas están bastante por sobre lo que dice cualquier dato legítimo en el mercado o en una determinada industria. No obstante, en la medida en que yo ya soy capaz de establecer la sopa, que es la zona de posibles acuerdos, sí voy a poder llegar a un cierre más exitoso. Y la variable quinto, establecíamos que en todo momento siempre uno debe conocer el BATNA, que es el Best Alternative to Negotiate Agreement, que es decir, establecer una mejor alternativa. ¿Y cuál es la mejor alternativa? Si es que existe una mejor alternativa a lo que yo estoy estableciendo. Cuando hablábamos de centrarse en los intereses y no en las posiciones, es como igual que uno analiza un iceberg. Es decir, uno solamente a través de una posición está viendo una parte del requerimiento que se me está formulando. Lo que yo veo es alrededor del 15 o incluso menos en un porcentaje. Lo que está debajo, es decir, los verdaderos intereses, que es lo que hacen que yo me mueva y me motive para hacer esa petición, es lo que nosotros debemos ser capaces de descubrir o tratar de identificar y de percibir. Para eso, frente a cada una de las preguntas, frente a cada una de las expectativas, debemos de establecer la incógnita, ¿por qué? ¿Por qué estás planteando esto? ¿Por qué me estás planteando un crecimiento real en remuneraciones que tiene que ver con un 6%? Y ahí nos vamos a dar cuenta que van a existir detrás de ese porqué, a modo de respuesta, van a existir las expectativas de las partes negociadoras, cuáles son los temas que no están resueltos, que quedaron probablemente de una negociación colectiva anterior, conceptos de reconocimiento, emociones o valores de mi contraparte. Lo importante es darse cuenta que cuando nos centramos cuando estamos revisando un contrato colectivo, una propuesta de contrato colectivo, tenemos que ser capaces entonces de tener estas dos miradas, tanto la de los intereses y tratar de descubrir cuáles son las posiciones. Pero lo complejo de un contrato colectivo es que yo recibo no solamente una
propuesta, sino que recibo varias. Y en esta lámina lo que quise graficar es que son múltiples los intereses y son múltiples las posiciones que yo estoy tratando de observar, en particular las posiciones que estoy tratando de descubrir. Y eso hace que el proceso sea complejo, por lo tanto, eso requiere que en el perfil de los negociadores, en la mesa, cuando se va a trabajar, exista una visión de helicóptero, una visión desde un balcón, que esté por encima de todo, pero que además tenga la particularidad de poder ingresar y salir en cada uno de estos requerimientos sindicales. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para conducir un proceso de negociación colectiva? Y aquí me gustaría básicamente explicarlo en 3 etapas. Una etapa previa al proceso, una etapa durante el proceso de negociación colectiva con algunas recomendaciones específicas que hacemos nosotros en Agura Advice y a nuestros clientes, y además al cierre del nuevo contrato. Partamos por la primera explicando previo al proceso. Si hay algo que es súper claro, es que tenemos que tener cero roce, igual como con la Coca-Cola cero roce, cero discusión, cero situación que nos haga entrar en una sesión de diálogo con un cierto grado de poca amistad o una situación de poca comodidad. Los negociadores, tanto representantes del sindicato, así como los representantes del empleador, deben de sentirse cómodos y tienen que llegar a gusto a esa mesa. Por lo tanto, el primer principio es que previo a la negociación colectiva debe haber cero roce. El gran boss o el gerente general de la compañía, el jefe de misión, como lo queramos determinar, no debería ingresar a la mesa negociadora de acuerdo a nuestra visión. Y eso tiene que ver con que deberían de actuar los representantes del empleador a un nivel de gerentes de primera línea o de personas de responsabilidad con posiciones de liderazgo para guardar el recurso de ir a hacer la consulta a la gerencia general en una etapa posterior. No obstante, esto sí es necesario de que el gerente general o el gran boss esté liderando y esté observando lo que está ocurriendo en el proceso de negociación colectiva. Como atributo importante es que las personas que se sientan en la mesa tienen que demostrar ante la comisión negociadora que efectivamente ellos cuentan con la autoridad para poder cerrar las cláusulas que en la propuesta de contrato colectivo se establecieron. Comunicacionalmente, nosotros necesitamos conseguir un solo bloque, es decir, un verdadero escuadrón. Y para eso se requiere tener alineado tanto a los supervisores como a la jefatura. Por ahí parte un proceso de negociación colectiva, es decir, previamente voy a definir cuál va a ser mi estrategia comunicacional, en particular con los supervisores, para que todos estemos en la misma fila y sea un solo mensaje, sea un solo el discurso que estamos haciendo llegar a las bases. Tener claridad siempre de lo que se debe mostrar, porque muchas veces, o en reiteradas oportunidades, se produce que es el mismo producto el que yo estoy entregando, pero lo tengo que tener cierta habilidad para mostrarlo desde un envase distinto, desde un envase diferente, con un packaging que es diferente a lo que estoy mostrando, pero en esencia el producto mantiene sus particularidades. Por lo tanto, lo que yo quise mostrar en esta lámina tiene que ver con eso, es decir, mi producto es el mismo, pero lo que yo le estoy cambiando es el envase y es su packaging. En general, los líderes sindicales tienden a pensar, y esto es una característica solamente descriptiva, en pensamiento como un pack. Es decir, cuando llega un contrato colectivo, se suele dar la misma importancia en esa propuesta a una cláusula muy menor, pero también a una cláusula que tiene que ser tal vez como tan relevante como es un concepto de gratificación al interior de una compañía. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando mencionamos el concepto de un pensamiento en pack, que todas las cláusulas de un contrato colectivo, de una propuesta de un contrato colectivo, son planteadas como con la misma relevancia. Y eso es complejo porque en el fondo vamos a terminar desgastándonos o vamos a terminar otorgando una cantidad de tiempo, un proceso de negociación colectiva, a una cláusula que probablemente podría ser muy rápida de resolver versus otra que requiere mayor tiempo de análisis. Por lo tanto, una recomendación nuestra es conocer con mucho detalle, a cabalidad, el perfil de mi interlocutor con quien me voy a sentar. Sobre todo considerando que a partir de la última reforma laboral realizada en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se otorgó la facultad para que en el caso de que en esa asamblea que está negociando colectivamente existe personal femenino, por ley, las mujeres deben de tener una posición dentro de la mesa negociadora para cumplir con esta representatividad femenina.
Y muchas veces la persona que asume ese rol no es tan conocida por las personas, por lo tanto, creemos que es necesario conocer el perfil del interlocutor. Durante el proceso de negociación, las recomendaciones que hacemos en el Good Advisor son las siguientes. La primera, la conformación del equipo negociador. Es clave para el éxito del proceso. Tiene que ser un equipo dinámico y por sobre todo que sea capaz que debe contar con un coordinador, porque ese coordinador debe estar oficializado en la mesa y por sobre todo con mi contraparte. Eso es relevante, eso es crucial, porque si es que las conversaciones se tornan difíciles, el rol está establecido de quién es la persona que debe generar los puentes necesarios para retomar las conversaciones. Siempre durante el proceso debemos de exponer las ideas en forma clara, no usar metáforas o frases que solo usted y sus colegas van a comprender. Utilice aforismos simples, palabras no complejas, que van a permitir que todas las personas lo puedan comprender con facilidad. Luego, cuando nos sentamos en la mesa, muchas veces la comisión o los representantes de los trabajadores nos hacen preguntas. No debemos de dejar preguntas sin responder, no podemos dejar preguntas vacías, sin contenido, porque eso va a generar una sensación de desconfianza, y si en una conversación o en una sesión de la negociación colectiva algo no lo podemos responder, es necesario establecer un compromiso de cuándo se va a entregar esa respuesta y los argumentos que la van a acompañar. Por lo tanto, no deben quedar preguntas en el vacío. Cuando estamos hablando de un contrato colectivo y vamos avanzando en la firma de sus cláusulas o el establecimiento de algunas de ellas, es importante que siempre hagamos mención al valor del contrato colectivo, pero no en su sentido económico, sino que al concepto de valor realmente que tiene un contrato colectivo para la organización y para sus trabajadores. En ese contexto, eso es muy superior a lo que se llama de un costo económico. Una recomendación importantísima para las personas que se sientan en la mesa es que mantengan un estilo original y mantengan su forma de ser tal cual como ellos son. Si bien es cierto, se requieren grados de formalismo, pero dado que los representantes de los trabajadores ya los conocen, los ubican, existe cierta trayectoria con ellos, es importante que mantengan su autenticidad en un estilo, manteniendo su estilo personal, pero obviamente con un contexto formal, dado que es un hito relevante para la organización. En un contrato colectivo no debería existir letra chica, porque eso genera incomodidades al momento de su administración. Por lo tanto, va a repercutir tarde o temprano la presencia de letra chica. La letra chica debería ser explicada en las sesiones y idealmente no debería estar al interior de un contrato colectivo. Durante el proceso siempre hay que estar animando a que vamos a llegar a un buen puerto, aun cuando la situación sea compleja y estemos en una situación que estemos entrampados en cláusulas o en más de una cláusula que no estamos cerrando. Tenemos que celebrar los avances, tenemos que celebrar los acuerdos, otorgando siempre un buen ánimo para el desarrollo del proceso. Siempre hay que mostrar el impacto de no tener un contrato colectivo y como dice la lámina, sin Coca-Cola no hay piscola. Entonces se requiere mostrar el impacto que va a tener para la organización, en particular a sus trabajadores, el hecho de que no se cierre este nuevo contrato colectivo en el cual estamos tratando de alcanzar. Cada empresa es una marca en particular, por lo tanto, el prestigio de mi marca no debería verse alterado, no debería verse perjudicado como consecuencia de un proceso de negociación colectiva. Es común que en actividades de esta naturaleza existan organizaciones externas que pueden enlodar la imagen de mi compañía. El plan de comunicaciones que yo voy a tener que desarrollar y voy a tener que desplegar para que eso para que eso no se cumpla y eso tener que estarlo monitoreando permanentemente. Pero el prestigio de la marca no se transa. Recomendaciones una vez logrado el cierre o la firma del contrato colectivo. Yo diría que en particular la más relevante es que hay que celebrar el nuevo contrato colectivo y hay que celebrarlo no solamente con las personas que lo negociaron, que pueden ser los líderes sindicales, sino que también hay que celebrarlo y hay que comunicarlo con la asamblea. Para eso existen frases altamente utilizadas, como hemos creado un nuevo contrato colectivo que favorece a los trabajadores, que viene a ayudar. Ahí cada organización lo va a definir en función de su estilo comunicacional. Pero el hito de celebrar y comunicar al personal la firma y el establecimiento de un nuevo contrato colectivo es una obligación que nace de ambas partes. Ideal si podemos sacar un comunicado en esta línea. Las preguntas y las respuestas para esta parte de la presentación las vamos a hacer al final de la presentación, que ahora va a iniciar Jorge,
en un tema que tiene que ver con el valor compartido. Los dejo la pantalla a Jorge. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la mirada, digamos. Es una mirada que recoge larga experiencia, digamos, de muchas negociaciones colectivas, muchas trasnoches, ciertos vividos. Aclarar, cierto, que la Coca-Cola no está auspiciando el webinar, solamente un modelo, digamos, para generar algo más atractivo, cierto, más interesante, en un tema que muchas veces suele ser un poco árido. La negociación colectiva es un hito muy relevante, tanto para las organizaciones como para los sindicatos. Para las organizaciones porque el contrato colectivo marca, cierto, el compromiso que se va a generar con los trabajadores durante los próximos 24 o 36 meses, dependiendo a qué fecha o a qué plazo se acuerde, digamos. Y claro, cuando uno no hace una buena lectura de los negocios, del mercado y del desempeño de la compañía, puede comprometer los intereses incluso de manera muy importante, digamos. Entonces tiene que haber un estudio muy digamos, detallado, previo, ¿cierto?, para saber hasta dónde uno puede llegar. Lo mismo, si uno no le pone la seriedad que necesita un proceso de negociación colectiva, puede generar un conflicto laboral muy importante que puede comprometer la continuidad operacional, y muchas veces sucede. Por eso de ahí la importancia de elegir bien a las comisiones negociadoras. En el caso del sindicato, es su actuación más importante para los dirigentes sindicales, digamos. Ellos se preparan para eso durante mucho tiempo y están llevando adelante, ¿cierto?, y representando las expectativas de sus asociados, y por lo tanto también es un proceso muy importante para ellos. Normalmente las compañías se asesoran también con abogados, digamos. Nosotros con Carlos y en Agur Advice creemos que los abogados tienen que estar, digamos, en el back office. No es bueno sentarlos a la mesa un poco para complementar el perfil de los negociadores. Los abogados suelen entrampar las conversaciones porque ellos tienen una mirada distinta, digamos. La mirada estratégica es muy relevante en esto, digamos. Y ahí es importante, ¿cierto?, incorporar conocimiento de las personas que estén representando al empleador. Así que ahora vamos entonces con deme un segundo. El valor compartido. El valor compartido, ¿cierto? O mi presentación va a estar orientada a hacer una introducción muy breve en este concepto, que para muchos tal vez ya es conocido, pero es un concepto, y para otros no tanto, digamos. Es un concepto que data más o menos del año 2006, que fue presentado por Porter y Kramer, quienes sostuvieron, ¿cierto?, que ellos son académicos de Harvard, ¿cierto?, y que sostuvieron que el valor compartido se puede definir como el conjunto de decisiones, iniciativas y prácticas operacionales que mejoran la capacidad competitiva de una empresa, a la vez que contribuyen a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde operan, de las comunidades locales. Entonces ellos plantean un concepto mucho más amplio. Nosotros lo estamos radicando en el proceso de negociación colectiva, que también es un proceso de creación de valor, de innovación, de productividad. Entonces, es la intersección entre el valor económico y el valor social de una empresa. La creación de valor social contribuye a crear valor económico y viceversa, de manera que se produce una conexión entre ambos tipos de valor que hace que la empresa incremente su valor final. O sea, hay un círculo virtuoso, digamos. La empresa, por una parte, se ve beneficiada, ¿cierto?, y ve reforzada su posición competitiva en el mercado, y a la vez que contribuye a la mejora del bienestar social de las comunidades y grupos de interés. No olvidemos que las empresas también cumplen un rol social. Y hoy día ese es un hecho que se está relevando de manera muy importante en nuestra sociedad. El valor compartido es una estrategia que aplique para toda la organización, y busca desde la perspectiva laboral vincular el progreso del negocio con el desarrollo de los equipos de trabajo y colaboradores de la organización en general. No olvidemos que las personas no solamente van a percibir un salario, ¿cierto?, a ganar un sueldo en una compañía, sino que también van a buscar vinculación social, desarrollo, ¿cierto?, y que puedan aprender, y el aprendizaje. Y además consigue que las empresas, junto a sus trabajadores, bajo un modelo de relaciones laborales colaborativas, conduzcan sus desafíos de actividad a un incremento importante de los niveles de innovación y a un aumento sostenido de la productividad. La innovación, porque efectivamente los trabajadores muchas veces son los que más conocen los detalles y las características de los procesos, y desde esa perspectiva pueden hacer aportes concretos a la productividad.
Y con ello es posible crear, ¿cierto?, un valor nuevo o un valor agregado. Y las partes se ponen de acuerdo después, ¿cierto?, en estos procesos de negociación de cómo van a compartir ese valor adicional, ¿ah? Ya sea a través de un incremento de beneficio económico, ¿cierto?, o prestaciones y beneficios para apoyar, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo de los empleados. Entonces, para avanzar en una iniciativa de esta naturaleza, es muy importante visualizar la negociación colectiva como una oportunidad para apalancar los procesos, como decía, de innovación y fortalecer la productividad que aporte la componente laboral. ¿Ah? En muchas empresas, sobre todo en las empresas que son intensivas en mano de obra, ¿ah? La componente laboral es un factor diferenciador relevante. Y en este escenario, a lo menos distinguimos 5 palancas fundamentales, ¿no es cierto?, las que aparecen ahí en el cuadrito azul, que son la confianza, la capacidad de diálogo, la confianza entre las partes, digamos. La confianza es algo que se desarrolla y se construye en el día a día, no es algo que sea automático, que se genere por decreto, digamos, ¿ah? En el caso de la capacidad de diálogo hay que sostenerla de forma permanente en el proceso de relacionamiento, digamos, ¿ah? Con los sindicatos, y ahí lo que recomendamos desde Good Advice, ¿cierto?, es desarrollar una estrategia de relacionamiento, digamos, constante, permanente, de tal forma que puedan las partes, ¿cierto?, conocerse muy mutuamente, y eso va a ayudar a realzar los vínculos de confianza. Implementar o definir e implementar estrategias es relevante también. Cómo vamos a proyectar, ¿cierto?, el vínculo en los próximos meses, en los próximos años, y tener una clara visión del objetivo que queremos conseguir. Y también ser capaces de crear valor a través de las prácticas de disciplina operacional. O sea, no sacamos nada con tener confianza, capacidad, sino somos capaces de crear valor, que es lo que en definitiva la empresa busca, digamos. La organización busca crear valor, y en eso tenemos que ser disciplinados, ¿cierto? Y entender que las empresas funcionan de esa manera, digamos. Y eso es relevante también para los sindicatos, entender cómo operan las compañías, cuáles son sus, digamos, factores más críticos, más importantes. El vínculo laboral se desarrolla de diferentes maneras en las organizaciones. Ahí en la gráfica que ustedes están viendo se muestra, digamos, una simplificación de análisis, y permite, ¿cierto?, ver con claridad las principales tendencias que puede uno revisar. La imagen nos muestra, ¿cierto?, 2 variables que definen la calidad de la relación entre empleadores y sindicatos. Por una parte está el alcance de la agenda. La agenda son los temas que están permanentemente en conversaciones, ¿cierto?, y en discusiones con la dirigencia sindical. Y también nos muestra la forma de relacionamiento. Ambas dan origen a 4 tipos de relaciones laborales, que son las que muestran los cuadrantes. La 1 es de un antagonismo estructural, que le llama, ¿cierto? Este es un aporte que hizo Carlos Portales, ¿cierto?, que digamos, aportó este análisis, ¿cierto?, de la Universidad Católica, y lo dicta en su diplomado de negociación. Ellos desarrollaron este modelo que a mí me parece bastante explicativo y claro, digamos. Entonces, el cuadrante número 1, como decía, es de un antagonismo estructural, que tanto la administración como los sindicatos tienen agendas amplias, pero que no coinciden, no logran coincidir, y sus vínculos están caracterizados por el conflicto. Normalmente estos sindicatos buscan trascender más allá de su misión gremial, digamos. Ellos quieren trascender por temas más políticos, digamos, político externo, partidista, digamos. Entonces, claro, se incorpora al diálogo elementos adicionales que no necesariamente la empresa necesita tener en ese momento, digamos. Por lo tanto, por eso es que las agendas funcionan de manera dispar, digamos. En el cuadrante número 2, ¿cierto?, que, el del paternalismo, en el cual los sindicatos, con un carácter más bien social, tienen una relación de cierta dependencia de la administración, ya que la ven como un estamento superior, y prefieren evitar el conflicto. Ellos no se enfrentan con la organización, ¿cierto?, porque la organización permanentemente le está resolviendo los temas sociales. Eso facilita la paz laboral, pero no necesariamente permite avanzar en una agenda, por ejemplo, de modernización de la compañía. En el cuadrante 3, ¿cierto?, que le llamamos suma cero, ¿cierto?, en que la administración y sindicatos luchan por un botín económico, o sea, por repartirse el botín, ¿cierto?, que es de corto plazo, y en definitiva lo único que consiguen es que lo que gana uno lo pierde la otra. Y eso no aporta al crecimiento y al desarrollo ni de los trabajadores ni de la organización. Es una visión bastante cortoplacista.
Y finalmente, que es lo que uno busca siempre en las organizaciones, es generar valor compartido, o sea, incrementar el valor y tener la capacidad de compartirlo entre los stakeholders que participan, ¿ah? En este caso, con los sindicatos, con los grupos negociadores. Los actores, ¿cierto?, de esta relación logran, mediante la colaboración, desarrollar una agenda conjunta, que es de competitividad para la empresa y desarrollo para los trabajadores. Normalmente, los dirigentes sindicales que están en este estado de desarrollo, ¿cierto?, son dirigentes que trabajan habitualmente en sus labores, no son dirigentes profesionales que solamente se dedican a hacer la dirigencia sindical, sino que esta gente está metida, ¿cierto?, en la operación, en el día a día, y por lo tanto sabe exactamente cuáles son los problemas y los desafíos que la organización está enfrentando. ¿Ah? Ellos se capacitan, ¿cierto?, tienen una agenda que propone soluciones y que propone avances, en el entendido que su colaboración, ¿cierto?, beneficia el desarrollo del negocio, pero que también ellos esperan obtener, a partir de esta creación de valor, una retribución. ¿Ah? Por supuesto que esta última estrategia es la más deseable, ¿cierto? Y para el logro del doble objetivo, ¿cierto? Por un lado, el desarrollo del negocio sustentable y a la par con un mejoramiento integral de las condiciones de vida del personal. Entonces, ¿cómo se distribuye la naturaleza del vínculo laboral? La naturaleza del vínculo laboral, para hacer una idea, opera en la práctica, mirando esta gráfica, nos muestra que se distribuye la naturaleza del vínculo laboral en Chile, donde predomina el paternalismo. ¿Ah? Las empresas, normalmente, que uno puede revisar en la práctica, ¿cierto?, y en su experiencia, se relacionan de manera paternalista. ¿Ah? Y eso ya alcanza casi un 50%, digamos, de las empresas. Este es un estudio que reunió como a 500 empresas. ¿Ah? De esas 500 empresas, el 50% tiene una relación de corte paternalista. Y también le sigue, ¿cierto?, y suman más, casi más del 80%, suma cero, digamos. ¿Ah? Entre ambas suman más del 80% de las empresas, lo que muestra en la práctica una enorme oportunidad de crecimiento, considerando que solo un 4% de las empresas de la muestra declara que la naturaleza de su vínculo es de valor compartido. ¿Ah? Y claramente es algo que genera inmensas oportunidades de avance en la agenda de productividad y desarrollo también de las personas. ¿Mm? Claro que esto no es fácil, digamos. ¿Ah? Llegar a este estado del valor compartido no es una tarea de la noche a la mañana, requiere inversión, requiere tiempo, requiere trabajo. ¿Ah? La estrategia laboral, cuando uno la instala, ¿cierto? Desde Good Advices somos expertos en instalar estas estrategias laborales, nos permiten desarrollar un escenario propicio para la creación de valor compartido. Desde luego que no es algo, como decía, que no se construye de un rato para otro, digamos. ¿Ah? Requiere de diálogo, construcción de confianza, relacionamiento sistemático y conocimiento entre las partes. En el fondo es descubrir lo que está debajo del iceberg, como decía Carlos. Y esto se construye a través del diseño y desarrollo de un plan que requiere recursos y apertura al diálogo de manera recurrente. ¿Ah? Y las dificultades más frecuentes que uno encuentra, ¿cierto?, son la desconfianza mutua, ¿ah?, entre la empresa y los sindicatos, los dirigentes, una mirada de corto plazo, ¿cierto?, de obtener beneficios, digamos, de manera pronta, ¿cierto?, la falta de transparencia, ¿cierto?, no hablar de manera directa, ¿cierto?, y mostrando los intereses y los objetivos que buscan las partes, y tener una visión de empresa como un ente unidimensional, o sea, que en el fondo solo persigue obtener utilidades. Y la ausencia de alineamiento objetivo, por ejemplo, estratégicos y operacionales, que no van ni avanzan en el mismo sentido, o apuntan hacia la misma dirección. Y por último, los paradigmas. ¿Ah? Y ahí existe, por ejemplo, la creencia que los sindicatos son entidades con intereses y necesidades completamente contrapuestas a las de la empresa, lo que no es cierto. ¿Ah? Y que por tanto hay una barrera infranqueable basada en el desconocimiento y en el conjunto de mitos y descalificaciones que de pronto surgen. Otro paradigma importante es que los sindicatos solo pueden y deben vincularse con la administración de la empresa a partir de temas relacionados con el bienestar de los trabajadores. Por tanto, están acotados su acción, ¿cierto?, y es de carácter asistencialista más bien.
Y eso es un profundo error, porque a través de un relacionamiento, digamos, permanente, una vinculación laboral, es posible, ¿cierto?, generar agendas de trabajo, generar agendas de futuro. ¿Ah? Los sindicatos pueden y deben jugar un rol en una gran cantidad de temas que repercuten en el desarrollo de la empresa y de las personas. Proyectos, por ejemplo, de innovación, seguridad laboral, capacitación, previsión, productividad, entre otros. Ahí se me acabó. Ahí. Ahora, los pasos para elaborar la estrategia son estos tres que están, ¿cierto?, apareciendo en la lámina, ¿no? Digamos, uno puede detallar con mayor precisión y pueden surgir algunos más, digamos, pero en general, para simplificar y para entendimiento, ¿cierto?, yo lo tracé en tres. ¿Ah? Y tal como decía, no es algo que se cree de la noche a la mañana. ¿Ah? Para crear valor compartido con los sindicatos, llevar una metodología adelante, llevar esta metodología adelante en los procesos de negociación colectiva, es necesario y antes debemos ser capaces de instalar un plan de laboral sustentable. ¿Ah? Y ahí un marco valórico organizacional que se vaya construyendo de manera participativa, ¿cierto? Y representativa por los integrantes de la organización y que se sustente en conductas observables. ¿Ah? Las conductas, por ejemplo, tienen que representar de manera transparente digamos, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, digamos. ¿Ah? Y eso es súper relevante en la relación laboral. Un modelo de liderazgo específico, cercano y directo, que muestre preocupación genuina por las personas, que sea transversal, que esté basado en la innovación, el aprendizaje, la mejora continua y en un espacio que promueva la igualdad, la equidad y el avance en función de los logros y ofrezca oportunidades de desarrollo basadas en el mérito. Por eso es importante que los procesos de desempeño, de evaluación de desempeño, estén también instalados en las compañías. ¿Ah? Y que se objetivicen lo más posible, digamos. También tienen que existir sistemas de incentivos variables, con componentes individuales y grupales. Sabemos que las personas, ¿cierto?, reaccionan de manera positiva a los incentivos, digamos, y cuando estos son variables, digamos, nos permite generar una agenda de productividad, ¿cierto?, y de cumplimiento de metas y estándares de calidad. Claro, con lineamientos de objetivos, ¿cierto?, y un despliegue de estos objetivos que tiene que ser en cascada, o sea, desde la cúspide a la base de la organización. En esta pirámide, ¿cierto?, tiene que, digamos, recorrerla de manera transversal. Cuarto, una estructura organizacional con diseño más plano, sin tantos niveles de supervisión. De repente los niveles de supervisión interrumpen la comunicación entre los equipos de trabajo, y eso genera distancia. Entonces lo que tiene que haber es una relación mucho más estrecha, cercana entre los líderes y su equipo. Por ejemplo, las prácticas de liderazgo visibles son súper recomendables para tener una visión permanente de lo que se está, digamos, conversando, de los temas que son de interés en general de los trabajadores, de los supervisores. Y por último, de tener un ambiente de trabajo seguro, sano y amigable, donde exista espacio para que la gente se relacione, ¿cierto?, y que pueda interactuar. Y finalmente buscando una colaboración. La lámina siguiente nos muestra, ¿cierto?, un segundito, a ver, creo que no estoy bien. La lámina siguiente, como decía, muestra 5 acciones para generar valor compartido. ¿Cómo generar valor compartido? Por ejemplo, 1, el rol social de la empresa. Reconocer que el propósito de la empresa va más allá de la generación de utilidades. Comprender que es necesario gestionar el desarrollo de las habilidades y competencias de las personas. Lo que decía al principio, las personas no solamente van a trabajar por una remuneración, sino que también van a desarrollarse, van a hacer vida social, a compartir, ¿cierto?, y a generar oportunidades. El entorno, el punto número 2, se debe realizar un análisis del entorno con el que se va a interactuar para definir las necesidades primordiales de la contraparte, en términos económicos y sociales. En el fondo, se requiere conocer e indagar más allá de los intereses declarados por la contraparte. Ahí volvemos al iceberg, ¿cierto? Uno ve la punta del iceberg, pero abajo hay una agenda completa de temas de interés. El punto tercero es la medición. Para que el valor compartido y sus impactos se puedan determinar, es necesario hacer una medición permanente, con indicadores de gestión y productividad. Estas cosas acá no se pueden, uno tiene que tener una disciplina operacional, y midiendo con KPI definidos, ¿cierto?, y relevantes, que sean relevantes, permite
un avance efectivo, digamos, porque en el fondo al final lo que esperamos y buscamos es generar valor, porque una empresa que no genera valor desaparece, y en este caso lo que nosotros queremos es que genere valor, pero además que seamos capaces de maximizar ese valor a través de la colaboración mutua. En 4, disposición a innovar. Se debe crear una estructura de innovación, ¿cierto?, que aporte, que, por ejemplo, que recoja las opiniones, que recoja las ideas, básicamente, de las personas, ¿cierto? Y que soporte además resultados a corto plazo. O sea, generalmente los ecosistemas de innovación no generan ideas inmediatas, ¿cierto? No generan más bien resultados inmediatos, y por lo tanto hay que darle tiempo. Y por supuesto que las partes estén disponibles para crear o para correr riesgos. Y cuando me refiero a innovar, por ejemplo, para una empresa de transporte, por ejemplo, que consume combustible, por ejemplo, una innovación podría ser que las personas pudieran, los operadores de los camiones, del transporte, pudieran, digamos, tener algún beneficio por ser capaces de ahorrar combustible en base a un procedimiento, en base a un método que se establece, ¿cierto? Y que ese ahorro se pudiera compartir. Por ejemplo, esas son innovaciones que uno puede, digamos, encontrar. Ese es un ejemplo muy básico, pero existen muchos ejemplos que uno podría recorrer, digamos, y verificar que en la práctica se dan. Y por último, propagar la estrategia. Es necesario extender esta iniciativa a todos los sindicatos, grupos negociadores y comunicar internamente con precisión la importancia del proceso de creación de valor a todo el entorno de la organización, en el fondo, es involucrarlos a todos. Y de tal forma que la iteración de esta estrategia se instale en la metodología, incluso a nivel cultural. Ahora, como ejemplo, un roadmap, ¿cierto?, conceptual de negociación sustentable, que tiene estos 4 pasos, digamos, que hemos desarrollado nosotros en Augura y que básicamente son los que ustedes están viendo en la figura y que tienen que ver con objetivos comunes, por ejemplo. Las partes reconocen que tienen diferencias, ¿cierto?, pero entienden que tienen objetivos comunes y son capaces de identificarlos y gestionarlos. Entonces, es buscar los puntos de encuentro. La productividad y la gestión de costos es súper relevante. Es construir un modelo de acuerdo, ¿cierto?, colectivo que variabiliza los beneficios en función del resultado de una gestión que se mide con indicadores conocidos. O sea, en el fondo, el presupuesto de la negociación colectiva no significa que la empresa se meta la mano al bolsillo, sino que sea capaz, a través de productividad y gestión de costos, generar los recursos para pagar esos beneficios, ese incremento y ese acuerdo, en el fondo. Los objetivos SMART, que son, digamos, los objetivos deben ser simples, medibles, ¿cierto? Tienen que ser a tiempo, ¿cierto? Y en el fondo se trata de establecer metas desafiantes, pero factibles. Ambas partes proporcionan los medios y comprometen esfuerzos para alcanzarlos. Entonces, tenemos que establecer metas desafiantes, pero que se puedan lograr. No sacamos nada con incorporar metas que finalmente no sean alcanzables. Y que en el fondo no sean realistas. Entonces los objetivos SMART son simples, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. Y finalmente generar una propuesta de valor compartido, que es la que le llamamos, ¿cierto?, que es la disposición a compartir una proporción del valor agregado en función de los aportes y los logros de cada parte. Como vamos a construir un valor adicional, después tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a repartir ese valor adicional. Y finalmente, ¿cierto?, los conceptos de sustentabilidad e innovación resultan fundamentales para el crecimiento y consolidación de los negocios, que marcan el crecimiento y desarrollo de las sociedades actuales y futuras. La perspectiva laboral no escapa a estos cambios, por supuesto, y más allá de ello resulta un elemento central, específicamente en el apalancamiento de la productividad y la gestión de costos. En esta lógica, ¿cierto?, los ejecutivos y profesionales deben estar preparados en términos de visión y competencias para abordar desafíos en los procesos de negociación colectiva, mediante el conocimiento del marco regulatorio y el desarrollo de herramientas, estrategias y habilidades negociadoras, ¿cierto?, para lograr relaciones o vínculo laboral colaborativo y, en definitiva, que estos se traduzcan en acuerdos exitosos donde se afiance el ganar-ganar. Lógicamente que de esto surge el concepto de valor compartido, que, como ya habíamos visto al principio, no es otra cosa, ahora con otras palabras, que la búsqueda de caminos para hacer crecer el negocio y la organización, apuntando a la sustentabilidad y la generación de valor de manera colaborativa.
Hoy los acuerdos colectivos con los trabajadores no pueden convertirse en pesadas mochilas para las empresas, difíciles de llevar, especialmente en épocas de inestabilidad de la economía, como ha sido todo este año 2020 y lo que está visualizando para el 2021. Ha sido un año muy complejo. Entonces, si yo me comprometí a entregar beneficios demasiado, digamos, relevantes para los costos de la organización, obviamente voy a estar comprometiendo, ¿cierto?, parte de mi patrimonio, lo que no es correcto, porque finalmente lo que va a terminar pasando es que la empresa va a morir, digamos, por pagar esos beneficios. Esas cosas no pueden suceder, por eso la mirada de los incentivos variables es muy importante. Los acuerdos colectivos deben contribuir de manera eficaz a los incrementos de productividad y gestión de costos dentro de un marco valórico definido, como ya decíamos. El incremento de riqueza permite compartir los beneficios. De este modo se produce un círculo virtuoso que es flexible, tal como decía, los ciclos económicos, contribuyendo de manera efectiva a la proyección en el largo plazo de las organizaciones, y lo que finalmente redunda en beneficios para todos, digamos. Entonces, de ahí la importancia de aprovechar la oportunidad de la negociación colectiva para generar valor compartido. Eso era lo que yo tenía para presentar hoy día, ¿cierto? Espero que haya sido claro, ¿cierto? Que haya quedado, digamos, alguna idea, alguna digamos, orientación para que ustedes puedan utilizar en sus procesos.